Teoría del proyecto divino según el método científico con base exclusivamente bíblica conducida por el más elemental sentido común. Parte 3. Muy bien, ¿en qué consiste el destino final del ser humano? Según el enfoque dado por el Espíritu Santo, gracias a los símbolos de la revelación de Cristo, encontramos descifrados los tiempos de la creación y sobre todo la aparición del hombre sobre la tierra. Desde ahí aparece una de las preguntas más relevantes que se ha hecho el ser humano, la cual es, ¿cuál será nuestro destino final después de esta vida? Pero la duda surge incluso desde cómo será ese proceso. El problema interpretativo de la Biblia, para los creyentes, puede estar en el significado de lo que muchos llaman el dormir del alma, que en realidad no es una doctrina bíblica, aunque Jesús mismo haya dicho en Lucas 8:52, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. O en Juan 11:11, dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. En Génesis, Dios, Jesús preencarnado, les dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirán. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Es decir, antes de la desobediencia de Adán y Eva la muerte no existía, y ya con ella, perdieron lo que les permitía relacionarse con Dios, el Espíritu. Eso condujo a un temor. Pero ese temor no fue técnicamente a un infierno, sino el temor a la ira de Dios. Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a los hechos fácticos según la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Hebreos 9:27, Pablo nos dice, se muere una vez, y después el juicio. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí debemos preguntarnos, 1. ¿Hay algo entre la muerte y el juicio? Y 2. ¿Qué hay después del juicio? En cuanto si hay algo entre la muerte y el juicio. Bueno, la Biblia dice que sí. ¿Qué es? Una resurrección, y de ahí sí el juicio. Esa resurrección se efectuará de dos maneras. Una de exaltación para los predestinados para vida eterna, quienes tendrán distintos niveles de recompensa. Apocalipsis 2:11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y la otra de condenación, para los no llamados, quienes recibirán retribución en un cáliz según su maldad. Apocalipsis 20:13. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Mateo 16:27. Nos dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Por lo que habrá resurrección a vida eterna para los hijos de Dios, y después de los 1000 años, o mejor dicho, un gran abismo simbólico, que es la separación de la otra resurrección, es decir, la de juicio de condenación, la cual es para aquellos que estaban predestinados a rechazar a Cristo, o sea, la de castigo de acuerdo a su maldad según el veredicto de ese juicio. Y ahí sí la segunda muerte, la del horno de fuego, que es la perdición perpetua, o la inexistencia. Muy bien, y ahora, con esto necesitamos responder la segunda pregunta, ¿qué habrá después del juicio? Después del juicio habrá tres posibilidades. 1. Una vida eterna con Dios, para los inscritos en el libro de la vida, o 2. Un castigo, de un tormento, de sensación eterna, proporcional a los pecados cometidos, pero que al final terminará en lo que algunos llaman separación de Dios, es decir, aniquilación total. O 3. Un tormento eterno. Daniel 12:2,3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Como primer enunciado dice, duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué significa esto? Para ponerle lógica coherente desde una perspectiva hebrea a este enunciado, debemos estar claros en qué es lo que hace que el ser humano lo sea. Y resulta que necesariamente esa característica incluye una obviedad, el estar vivo. El ser humano. Veamos. Hay teologías que dicen que la persona, o el ser humano, es un ser espiritualmente eterno, que vive temporalmente en un cuerpo material. Juan 6:63, dice de boca de Jesús, el espíritu, con E mayúscula, es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu,
con E minúscula, y son vida. Por otro lado, Platón dijo siglos antes que el cuerpo es la cárcel del alma. Fue eso mismo lo que quiso decir Jesús. Los que dicen entender a Jesús, como los judíos, no creen en él, y los que dicen creer en él, como los cristianos de domingo, no lo entienden. Tengamos en cuenta esto: Jesús nació judío, y nunca se autoproclamó como filósofo, sino como el maestro de la verdad. Pero como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo encasillan con un sesgo filosófico greco-romano. Recordemos que Alejandro Magno llevaba en sus campañas militares a un grupo de grandes filósofos y científicos con el fin añadido de helenizar sus colonias. Por eso la filosofía humanista griega estaba tan impregnada en la cultura de la época en todo el imperio. Pero si profundizamos en la creencia cristiana del primer siglo, vemos muy claro cómo hay un gran contraste entre las dos ideas. 1 Corintios 15, 51-56, nos dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí se habla de una transformación instantánea de cuerpos corruptos a cuerpos incorruptibles, pero hace un paréntesis de separación, y añade: y nosotros seremos transformados. Por ese texto, podemos ver que Pablo en realidad creía en ese momento que Jesús vendría mientras él y sus discípulos aún estuvieran vivos. Espero que ya se pueda ir entendiendo de dónde nació la curiosa idea de que al morir el alma se separa del cuerpo, y luego va al cielo. Y así, de manera artificial, desligar de tajo la necesidad de un cuerpo, para poder definir el ser del ser humano. Por eso es necesario desligarse de la mentalidad humanista, como lo es la filosofía platónico-aristotélica, para sumergirse en la visión judía, que es puramente teocéntrica. Continuaremos en el siguiente estudio.